¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la naturaleza, en su silencio imponente, se convirtiera en tu peor pesadilla? Imagina desaparecer sin dejar rastro, no por un día, sino por años, en un lugar donde el tiempo parece detenerse para quienes se atreven a entrar. Esta no es una historia de ficción, es un relato real que te dejará helado. Prepárate para un viaje a lo más profundo de la supervivencia humana y la maldad que puede esconderse donde menos la esperamos. Si esto ya te puso a pensar por un segundo, déjame un like ahora mismo, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar tu percepción de la seguridad para siempre. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Descubre el impactante destino de 3 amigos que se aventuraron en los bosques de Alaska y lo que realmente se ocultaba entre los árboles. En agosto de 2013, 3 amigos, Elías, Leo y Julián, se esfumaron sin dejar huella en la remota zona silvestre de Resurrection Pass, Alaska. Durante 3 años, se les dio por muertos hasta que, en septiembre de 2016, uno de ellos apareció en la puerta de una gasolinera solitaria, vivo, pero irreconocible. Cuando relató lo que les había pasado y dónde estaban sus compañeros, todos quedaron boquiabiertos, incluso los detectives más curtidos. En este video, desvelaremos dónde estuvieron todo ese tiempo y la verdad detrás de los escalofriantes sucesos en el bosque. Disfruta el video. Cabe aclarar que algunos nombres y pormenores de esta historia han sido modificados para preservar la privacidad y confidencialidad. Asimismo, no todas las imágenes corresponden a los hechos reales. La mañana del 15 de agosto de 2013, cerca del pueblo de Hope, Alaska, amaneció nublada pero tranquila. A las 9:00 en punto, una cámara de vigilancia en la entrada de la Reserva Natural Resurrection Pass captó un sedán Toyota azul. El coche se detuvo en un estacionamiento de grava cerca del inicio de un sendero que se adentra en densos bosques y laderas rocosas. 3 jóvenes de 19 años descendieron del vehículo y se internaron en un bosque de coníferas y laderas escarpadas. Eran Elias Townsend, Leo Miller y Julian Ross. Según el informe oficial del Servicio de Guardabosques, vestían ropa ligera de senderismo, cargaban una tienda de campaña, 3 pequeñas mochilas y una provisión mínima de alimentos para 2 días. Los chicos planeaban recorrer una parte de la ruta de 38 millas, llegar al pueblo de Cooper Landing, pasar la noche en el lago y regresar la noche del 16 de agosto. Resurrection Pass es una zona dominada por el inquietante silencio de abetos gigantes y el húmedo aroma a musgo antiguo. El sendero asciende entre árboles, cuyas copas forman una cubierta verde continua, dejando pasar solo unos pocos rayos del frío sol del norte. El registro oficial de visitantes de ese día contenía una nota hecha a mano por Elias Townsend a las 9:20 de la mañana. 3 hombres, ruta al lago Swan, regresan mañana. Esta fue la última evidencia documentada de su presencia en la parte civilizada de la ruta. La alarma surgió el 17 de agosto de 2013, cuando los padres de Leo Miller llamaron a la oficina del sheriff del condado de Kenai a las 21:00 horas. Según la madre de Leo, su hijo debía haberse comunicado a las 19:00, pero su teléfono celular estaba fuera de cobertura. Este hecho era típico de esta zona montañosa, donde la señal desaparece a varias millas del estacionamiento, pero la disciplina del chico obligó a la familia a actuar de inmediato. La operación de búsqueda comenzó el 18 de agosto a las 6:00 de la mañana. 2 helicópteros de la Guardia Nacional de Alaska, 4 equipos caninos y 12 guardabosques experimentados participaron en la búsqueda. El sedán azul permaneció intacto en el estacionamiento, las llaves de ignición dentro de la mochila de Elías. Los perros solo detectaron el rastro en las primeras 2 millas del sendero, donde la grava cedía el paso a la tierra húmeda. Pero luego, el rastro se perdió entre las numerosas huellas de otros excursionistas que habían estado en el sendero durante las últimas 24 horas. Al tercer día de búsqueda, el 20 de agosto de 2013, uno de los grupos descubrió los restos de una fogata cerca de la orilla del lago Swan. Las cenizas húmedas contenían 2 paquetes vacíos de papas fritas y una botella de agua de plástico rota. Según un experto forense que examinó los objetos posteriormente, el empaque era idéntico al que los chicos habían comprado en una tienda en el pueblo de Hope el día antes de la caminata. Pero los chicos mismos no estaban presentes. A las 14:45 de ese día, el clima cambió drásticamente.
Según la estación meteorológica de Seward, una fuerte tormenta de lluvia azotó la reserva, acompañada de vientos huracanados de más de 80 km/h. La temperatura bajó a 7 grados Celsius. La intensa precipitación continuó durante 24 horas, lo que hizo prácticamente imposible el trabajo de los guías caninos y eliminó cualquier microrrastro que pudiera haber quedado en el suelo o la vegetación. Después de 14 días de trabajo continuo, el 3 de septiembre de 2013, la operación de búsqueda fue suspendida oficialmente. El informe del sheriff declaró: se ha rastreado un área en un radio de 15 millas del lago Swan. No se ha encontrado ningún rastro de Elias Townsend, Leo Miller o Julian Ross. La versión oficial fue un accidente debido a un cambio repentino en las condiciones climáticas. Los padres de los chicos continuaron su propia búsqueda hasta la primera nevada en octubre, pero el bosque de Resurrection Pass permaneció en un silencio inquietante. Los tres jóvenes simplemente desaparecieron entre los árboles como si nunca hubieran existido. En ese momento, nadie podía imaginar que a 3 millas de su último campamento se encontraba el antiguo desfiladero de plata, un lugar no marcado en ningún mapa turístico y donde el tiempo se había detenido para cualquiera que tuviera la desgracia de entrar. Exactamente 3 años habían transcurrido desde la última vez que Elias Townsend, Leo Miller y Julian Ross fueron vistos. Para septiembre de 2016, el caso de la desaparición de 3 adolescentes en la Reserva Natural Resurrection Pass se había convertido en una de esas tristes historias que eventualmente se vuelven leyendas locales, pero pierden toda esperanza de una resolución real. Y los nombres de los chicos solo se mencionaban en el aniversario de su desaparición durante los servicios religiosos en Anchorage. Sin embargo, el bosque, que había guardado su secreto durante 3 años, decidió revelarlo de la manera más escalofriante. El 14 de septiembre de 2016, Mark Henderson, un cazador de 45 años con 30 años de experiencia, se dirigió a la zona de Devil's Creek. Era una parte remota de la reserva conocida por su terreno difícil y sus traicioneras zonas pantanosas. Henderson, según su propio testimonio registrado en el informe de interrogatorio número 82B, estaba persiguiendo un alce herido. El animal lo llevó más profundo en la espesura, lejos de los senderos marcados, hacia un lugar que los ancianos locales llamaban Silver Gulch, una cantera abandonada donde intentaron extraer mineral de plata a mediados del siglo pasado. Aproximadamente a las 11:20 de la mañana, Henderson llegó al borde de la cantera. Era un enorme agujero en el suelo, rodeado de restos oxidados de maquinaria y cobertizos de madera en ruinas que hacía tiempo se habían podrido bajo el peso de la nieve y la lluvia. El aire aquí parecía pesado, saturado con el olor a tierra húmeda y viejas agujas de pino. El cazador se detuvo para verificar la dirección del viento, y fue en ese momento cuando sus ojos se fijaron en algo extraño en la densa maleza al pie del antiguo montacargas. A 1.5 metros de la viga de acero oxidada, medio oculta por una capa de hojas caídas y limo negro, había una hebilla de cinturón de metal. Estaba cubierta por una gruesa capa de óxido, pero aún brillaba bajo el frío sol de medianoche. Cuando Henderson se acercó y comenzó a remover cuidadosamente la capa superior de tierra con un palo, su corazón dio un vuelco. No solo restos de ropa, sino fragmentos de un esqueleto humano emergieron del suelo. Los huesos eran antinaturalmente blancos contra la turba oscura, y junto a ellos yacía una linterna de metal estilo universitario destrozada, justo como la que los padres de Elias Townsend habían mencionado en su lista de equipo 3 años atrás. El descubrimiento fue reportado a la oficina del sheriff a las 13:45. Debido a la dificultad de acceso a Silver Gulch, el equipo SWAT de la Policía Estatal de Alaska solo pudo llegar al lugar a las 17:00 horas en helicóptero. El área alrededor de la cantera fue inmediatamente acordonada. El oficial de CSI Thomas Wright, quien dirigió la investigación de la escena, describió más tarde la atmósfera de esa noche como deprimente y completamente silenciosa. Dijo que ni siquiera los pájaros cantaban a menos de 100 metros del lugar. El proceso de exhumación y recolección de pruebas duró toda la noche bajo la luz de potentes reflectores. Además de los restos, que luego fueron identificados como el cuerpo de Elias Townsend, se descubrieron varios otros elementos importantes. A 3 metros del cuerpo, una vieja navaja con mango negro estaba clavada en las raíces de un viejo abeto.
La hoja estaba cerrada, lo que indicaba que la víctima ni siquiera había tenido tiempo de usarla para defenderse. Sin embargo, el mayor impacto para los investigadores llegó durante el examen inicial de los huesos en el lugar. El experto forense Eric Weiss, quien llegó con el equipo, señaló en su informe preliminar que la herida de entrada de la bala era claramente visible en la escápula. La naturaleza del daño óseo no dejaba dudas de que el disparo había sido hecho por la espalda. El informe, fechado el 15 de septiembre de 2016, declaró: la bala atravesó los tejidos blandos y se alojó en el pecho, causando la muerte instantánea debido a una hemorragia interna masiva. El disparo fue hecho con un rifle de gran calibre a una distancia de más de 50 metros. Este detalle cambió por completo el rumbo de la investigación. Ahora no era un accidente o hipotermia, sino un asesinato a sangre fría. Además, Silver Gulch estaba a 16 kilómetros del sendero oficial de Resurrection Pass. Era un área donde no había senderos para caminatas y donde una persona común no podía llegar por accidente, especialmente durante una fuerte tormenta de lluvia. Esto significaba que Elías y posiblemente sus amigos fueron deliberadamente guiados o rastreados en esta zona salvaje. El detective Benjamin Carter, quien encabezó el caso reabierto, señaló en su primera nota de trabajo la extraña ausencia de pertenencias personales. La mochila de Elías, sus botas y su ropa exterior habían desaparecido sin dejar rastro. Los únicos objetos que quedaron en su lugar fueron aquellos que el asesino probablemente no notó en la densa hierba o que fueron arrojados a un lado cuando el cuerpo cayó. Era obvio que el perpetrador había actuado metódicamente, tratando de destruir cualquier rastro que pudiera identificar a la víctima. El lugar del descubrimiento, la cantera Silver Gulch, se había convertido en un símbolo de horror. Los barracones abandonados y la maquinaria oxidada ahora no parecían monumentos del pasado industrial, sino puestos de observación desde los cuales alguien pudo haber estado vigilando el bosque durante años. La policía comenzó un rastreo detallado del área circundante utilizando drones e imágenes térmicas. Aunque había pasado demasiado tiempo, la pregunta principal seguía siendo: ¿dónde estaban los otros chicos? Si Elías fue asesinado aquí, ¿qué pasó con Leo y Julián? ¿Estaban sus restos en algún lugar cercano en esta densa espesura? ¿O el bosque ocultaba una verdad aún más terrible? El caso de la desaparición de 3 amigos volvió a encabezar los titulares de todos los periódicos de Alaska. Los padres de los chicos, que habían vivido en un estado de dolor congelado durante 3 años, se encontraron nuevamente en el centro de una pesadilla. La madre de Elías, al recibir la notificación de la identificación del cuerpo el 16 de septiembre de 2016 a las 10:00 de la mañana, dijo a los periodistas solo una frase que luego fue citada por todas las publicaciones: ahora sabemos dónde está, pero todavía no sabemos quién convirtió estas montañas en un cementerio. La policía lo entendió. En algún lugar de los bosques alrededor de Devil's Creek se esconde un hombre que no solo conoce estos lugares, sino que los considera suyos, donde la vida humana no vale ni una bala oxidada. La investigación apenas comenzaba, y nadie podría haber predicho que 3 días después del terrible descubrimiento en Silver Gulch, el silencio en la carretera de Seward sería interrumpido por la aparición de alguien que hacía tiempo había sido tachado de la lista de los vivos. El 17 de septiembre de 2016, exactamente 3 días después de que los restos de Elias Townsend fueran descubiertos en Silver Gulch, ocurrió un evento en la carretera de Seward que hizo temblar a todo Alaska. Esta carretera es conocida por sus tramos desiertos donde no hay ni un alma en kilómetros, y la pared de bosque de coníferas llega hasta el asfalto. Es aquí, en el kilómetro 84, donde se encuentra una gasolinera abierta a las 24 horas llamada Frozen Road Fuel, una isla solitaria de luz en medio de la oscuridad total del norte. A las 4:00 de la mañana, el cajero de la gasolinera, Robert Miller, de 40 años, estaba haciendo su habitual revisión de las fechas de caducidad en los estantes de comestibles. Según su testimonio registrado en el informe oficial de la Policía Estatal, la noche había sido inusualmente tranquila, y ni un solo coche había circulado por la carretera en la última hora. De repente, las puertas automáticas del establecimiento se abrieron, dejando entrar una corriente de aire frío y el pesado y nauseabundo olor a agujas de pino podridas y cuerpos sin lavar.
En el umbral se encontraba un hombre cuyo aspecto era más parecido a una visión de pesadilla. Una cámara de videovigilancia montada sobre la zona de la caja capturó el momento con precisión cronológica. La figura vestía harapos sucios que probablemente alguna vez fueron ropa de turista, pero que ahora se habían convertido en arpillera negra de combustible y tierra. Su largo cabello enredado cubría su rostro, y sus manos, que temblaban por el frío, estaban cubiertas de numerosas pequeñas cicatrices y abrasiones. El hombre estaba increíblemente delgado. A través de las rendijas de los restos de su camisa, se veían claramente las costillas, que sobresalían bajo la piel pálida, casi transparente. Según el informe del interrogatorio de Robert Miller, el extraño no intentó comprar nada ni pedir comida. Solo dio unos pocos pasos tentativos hacia el centro del pasillo, después de lo cual sus piernas cedieron y simplemente cayó al suelo de baldosas. El cajero recordó que cuando corrió hacia el hombre, éste lo agarró del brazo con una fuerza que era difícil de esperar de una persona tan exhausta. Las primeras palabras que el testigo escuchó fueron una súplica ronca. «Por favor, no apagues la luz. Por favor, no apagues las luces». Mientras la ayuda llegaba, el cajero intentó darle agua al extraño, pero él solo seguía mirando un punto fijo. Las brillantes luces fluorescentes del techo, como si fueran lo único que lo mantenía con vida. Cuando una patrulla de seguridad estatal llegó 25 minutos después, a las 4:25, uno de los oficiales, James Lawson, notó un viejo tatuaje en la muñeca del hombre en forma de un pequeño triángulo. Era el mismo detalle que la madre de Julian Ross había descrito en una alerta hace 3 años. La identificación preliminar se realizó en la ambulancia. Cuando el oficial preguntó, «¿Eres Julian Ross?», el hombre solo cerró lentamente los ojos y asintió ligeramente. La noticia de que uno de los chicos desaparecidos había regresado después de 3 años se extendió instantáneamente entre las agencias de aplicación de la ley, provocando un estado de máxima alerta. Julian fue llevado al Hospital Central de Anchorage bajo fuerte seguridad. Un informe médico elaborado a las 6:30 de la mañana mostró agotamiento extremo, deficiencia de vitaminas y signos de confinamiento prolongado. Sin embargo, lo más perturbador era el estado psicológico del chico. Se negaba a cerrar los ojos y mostraba signos de un ataque de pánico cada vez que alguien intentaba atenuar las luces de la habitación. La primera conversación con el detective Benjamin Carter tuvo lugar solo 8 horas después de que los médicos estabilizaran la condición de Julian. Las grabaciones de esta conversación, que luego se incluyeron en los materiales del caso penal número 743, eran fragmentarias, ya que el chico a menudo perdía el hilo de la historia. Sin embargo, fue entonces cuando se reveló por primera vez información que cambió radicalmente la comprensión de lo que había estado sucediendo en los bosques de Alaska durante los últimos 3 años. Julian, mirando por la ventana a la pared del edificio del hospital, dijo que no era el único sobreviviente. Según la víctima, su amigo Leo Miller todavía estaba en cautiverio en el bosque. El chico describió el lugar donde estaban recluidos como un complejo de edificios de madera ocultos en una hondonada profunda, que no podía verse desde el aire ni desde el sendero principal. Pero la parte más aterradora de la historia fue la mención de su supervisor. Julian lo llamó el amo, un hombre que, según el chico, tenía control completo sobre cada una de sus respiraciones durante 1095 días. El informe del detective Carter establece: la víctima afirma que él y Leo estaban en un estado de explotación laboral constante bajo la amenaza de muerte. Cualquier intento de escape o desobediencia era castigado con violencia física. La mención del destino de Elias Townsend provoca en Julian Ross un estado de shock profundo, lo que confirma el hecho de que estuvo presente en el asesinato de su amigo. El regreso de Julian Ross fue la clave que la investigación había estado esperando durante 3 largos años. Sin embargo, en lugar de aliviarlos, trajo una nueva ola de ansiedad. Quedó claro que en algún lugar en las profundidades de la reserva, más allá del alcance de la civilización, existe otro mundo construido según las leyes de un loco. Un mundo donde Leo Miller todavía estaba luchando por su vida, esperando una ayuda que solo podría llegar si el exhausto y traumatizado Julian recordaba el camino a su infierno. La policía estatal comenzó los preparativos urgentes para una operación sin precedentes en la historia de Alaska, porque ahora el enemigo tenía un nombre, aunque oculto detrás de un apodo aterrador que silenciaba incluso a los oficiales experimentados.
La reconstrucción de los eventos que llevaron a la desaparición de los adolescentes durante 3 años solo fue posible después de una serie de interrogatorios extendidos a Julian Ross en septiembre de 2016. Los materiales del proceso penal indican que el giro fatal en el destino de los amigos ocurrió el 16 de julio de 2013, aproximadamente a las 14:30. Según Julian, ese día, el sol en la zona de la reserva de Resurrection Pass era inusualmente cálido. Los chicos, que se encontraban en la zona del lago Swan en ese momento, decidieron desviarse de la ruta principal para encontrar un lugar más apartado para montar su tienda de campaña, ya que encontraron los campamentos oficiales demasiado concurridos. Según el testimonio de la víctima, se adentraron aproximadamente media milla más en el bosque hacia el noreste. La espesura crecía cada vez más densa. Abetos centenarios y raíces de helechos entrelazadas dificultaban el movimiento. De repente, entre los arbustos de frambuesas silvestres, los chicos se toparon con lo que Julián llamó la primera advertencia. Era un viejo alambre de púas oxidado tendido entre 2 postes medio podridos. El alambre era casi invisible a la sombra de los árboles, ya que estaba completamente cubierto por la vegetación forestal. Los chicos lo tomaron por los restos de una vieja cerca de la fiebre del oro, y sin darse cuenta del peligro, cruzaron el obstáculo. 10 minutos después de cruzar esta improvisada frontera, cuando los chicos llegaron a un pequeño claro, la figura de un hombre apareció repentinamente frente a ellos. En el informe del interrogatorio, Julián lo describe como un hombre alto y delgado, con el pelo largo y gris, vestido con un mono de camuflaje gastado. El hombre sostenía una escopeta de doble cañón apuntando directamente al pecho de Elias Townsend, quien caminaba primero. Era Thomas Wyatt. Según Julián, la mirada del extraño estaba completamente desprovista de emoción, fría y concentrada, como si no estuviera mirando a personas, sino a una presa que se había adentrado accidentalmente en su dominio. Según la reconstrucción basada en el relato de Julián, Wyatt no hizo ningún disparo de advertencia. Inmediatamente pasó a las acusaciones, diciendo con una voz ronca e inusitada que los chicos habían invadido su tierra. Leo Miller intentó explicar que solo eran turistas y no habían visto ninguna señal de advertencia sobre propiedad privada, pero el hombre no escuchó ningún argumento. Julián recordó que cada palabra que decían solo aumentaba la tensión. Wyatt ordenó a los chicos que se arrodillaran y pusieran las manos detrás de la cabeza. El siguiente paso fue cortar completamente a los adolescentes del mundo exterior. Wyatt exigió que pusieran sus teléfonos celulares en el suelo. Cuando los dispositivos estaban en la hierba, el hombre se acercó a ellos y los destrozó metódicamente con una gran roca hasta convertirlos en un montón de plástico y vidrio roto. Para los chicos, este momento fue la realización de que su vida normal había terminado. Julián lo describió como el momento en que el último hilo que los conectaba con su hogar desapareció. Bajo la amenaza de muerte inmediata, Wyatt ordenó a los chicos que se levantaran y se adentraran más en el bosque. El viaje duró más de 2 horas a través de una zona donde no había senderos. El hombre los condujo a través de tierras pantanosas y laderas empinadas, manteniendo su rifle listo. Aproximadamente a las 17:00, llegaron al borde de una profunda hondonada natural. Este lugar era único desde el punto de vista geográfico. Laderas empinadas cubiertas con densas copas de árboles ocultaban completamente el fondo de la hondonada de cualquier observación desde arriba. Incluso los helicópteros que luego sobrevolaron el área durante las operaciones de búsqueda no pudieron detectar ningún signo de vida bajo el sólido dosel verde. En el fondo de la hondonada estaba lo que Wyatt llamó su parcela. Era un complejo de 3 pequeñas chozas de madera hechas de tablas sin tratar y viejas traviesas. Las casas estaban cubiertas con césped y musgo para camuflaje, y había un orden perfecto, casi maníaco, a su alrededor. Ni un solo detalle innecesario, ni un solo trozo de basura, solo herramientas para trabajar la madera y prepararse para el invierno. El expediente del caso establece que fue en la tarde del 16 de julio de 2013, cuando los chicos escucharon por primera vez las reglas de su nueva vida. Wyatt les dijo que a partir de ahora no eran turistas, sino su propiedad. Cualquier intento de abandonar la hondonada sería castigado con un disparo a matar. Julián recordó que una chispa de resistencia aún brillaba en los ojos de Elías. Pero Leo, mirando el arma en las manos del amo, solo lloró suavemente.
La trampa se cerró. El área que pensaban que era un lugar de recreación resultó ser una prisión personal creada por un hombre que había pasado años perfeccionando sus habilidades para vivir al margen de la ley. Y donde el único juez era él mismo, escondido a la sombra de árboles centenarios, la hondonada de Wyatt se convirtió en un lugar donde el tiempo se detuvo para los tres amigos durante años, convirtiendo su viaje en un interminable thriller de supervivencia. El período de julio de 2013 a septiembre de 2016 se convirtió en un tiempo de completo aislamiento físico y mental para los tres amigos, que Julian Ross más tarde llamó una existencia más allá de la comprensión humana. En los materiales de la investigación, basados en su extenso testimonio, la vida en la hondonada de Thomas Wyatt estaba sujeta a un brutal horario de trabajo donde cada día comenzaba a las 5:30 de la mañana y duraba hasta que caía la oscuridad. Wyatt, a quien los chicos comenzaron a llamar el amo, bajo la influencia del miedo constante, creó un sistema autónomo en Silver Gulch, donde el trabajo no era solo una forma de supervivencia, sino un instrumento de control absoluto. Las principales tareas de los prisioneros eran talar madera y construir anexos. Según los informes de inspección del sitio, el área alrededor de las chozas estaba llena de pilas de madera recién cortada, y los edificios mismos estaban en constante expansión. Wyatt obligó a los chicos a arrastrar manualmente pesados troncos de abeto, a veces de hasta 6 metros de largo, desde áreas remotas del bosque hasta el fondo de la hondonada. Julian recordó que cualquier queja de fatiga o dolor era tomada por Wyatt como un insulto personal, acompañada de privación de comida por un día o castigo físico. La prueba más difícil fue trabajar en un aserradero improvisado que Wyatt construyó con partes de maquinaria vieja encontrada en una cantera abandonada de Silver Gulch. Era un mecanismo primitivo y extremadamente peligroso, con una hoja abierta impulsada por un motor de gasolina. En mayo de 2014, mientras aserraban un tronco masivo que pesaba más de 180 kilogramos, ocurrió una tragedia que cambió la dinámica del grupo para siempre. Según el testimonio de Julian, debido a la lluvia y el suelo resbaladizo, la abrazadera del tronco falló. El pesado tronco se movió abruptamente y cayó directamente sobre la espinilla derecha de Leo Miller, quien estaba parado en el lado de alimentación de la sierra. Los chicos escucharon un sonido seco y claro de hueso rompiéndose que pareció ahogar el rugido del motor. Leo cayó al suelo, perdiendo el conocimiento por el doloroso shock. Elías y Julián corrieron a ayudar, pero Wyatt, que había estado observando desde el porche de su choza, se acercó a ellos con una calma inquebrantable. En lugar de proporcionar ayuda profesional o usar un botiquín de primeros auxilios, Wyatt simplemente apartó a sus amigos. Según Julián, el hombre examinó la pierna donde un fragmento de la tibia era visible a través de la pernera rota del pantalón y solo comentó secamente que este es el precio de ser descuidado. Se negó a ponerle una férula o llevar al chico al hospital, diciendo que la naturaleza se encargará de sí misma. Wyatt envolvió la herida abierta con un paño de algodón sucio que encontró en el granero y le prohibió a Leo bajarse del suelo de madera durante una semana. Durante este tiempo, Leo estuvo en un estado de fiebre constante. Elías y Julián le traían agua en secreto e intentaban lavar la herida con agua de río, pero sin antibióticos y una fijación adecuada, el hueso comenzó a soldarse incorrectamente. Una semana después, Wyatt obligó a Leo a levantarse, amenazándolo con un arma. El chico no pudo dar un solo paso. Su pierna estaba deformada y su pie girado en un ángulo antinatural. Las consecuencias de esta lesión fueron catastróficas. A finales de año, Leo Miller comenzó a cojear pesadamente, y cada paso suyo iba acompañado de un esfuerzo visible. Perdió la capacidad de correr o incluso moverse rápidamente por el terreno irregular del bosque para siempre. Wyatt utilizó hábilmente esta lesión como medio de presión moral sobre todo el grupo. Julián citó en su testimonio las palabras de su amo, que repetía cada noche: «Ahora tu amigo es un ancla, no irá a ninguna parte, y tú no lo dejarás. Si uno de ustedes desaparece, él será el primero en responder por ello». La atmósfera psicológica en el campamento se volvió aún más difícil. Elías, que siempre había sido el más fuerte y valiente del trío, caía cada vez más en una rabia silenciosa. Veía a su amigo sufriendo un dolor constante en la pierna y se dio cuenta de que su cautiverio ahora estaba cimentado no solo por el miedo al arma de Wyatt, sino también por la debilidad física de uno de ellos.
Cada golpe de hacha y cada revolución del aserradero les recordaba que Silver Gulch era su refugio final. Un examen forense posterior señaló que la condición de Leo se estaba deteriorando debido a la falta de nutrición adecuada y la humedad constante que causaba una inflamación crónica en el sitio de la fractura. Sin embargo, Wyatt se mantuvo implacable. Continuó exigiendo obediencia, obligando a Leo a realizar trabajos sedentarios como tejer redes y procesar las pieles de animales cazados. Así, la vida en completo aislamiento se convirtió en un mecanismo bien establecido donde cada paso era controlado por un hombre que creía cada vez más en su impunidad entre los interminables bosques de Alaska. La hondonada, rodeada por una pared de abetos centenarios, ocultaba de manera confiable el suave gemido del chico herido y las conversaciones apagadas de sus amigos, quienes discutían cada vez más lo imposible, el camino a la salvación, que para uno de ellos estaba realmente cortado. Según la investigación basada en el testimonio de Julian Ross, agosto de 2014, se convirtió en la página más oscura en la historia de su estancia en Silver Gulch. Había pasado exactamente un año desde su secuestro. Durante este tiempo, la presión física y psicológica de Thomas Wyatt alcanzó su límite. Mientras Leo Miller estaba efectivamente destrozado por una lesión en la pierna y un dolor constante, y Julian se encontraba en un estado de entumecimiento apático, Elias Townsend, de 19 años, era el único que aún conservaba un espíritu de resistencia. En los informes de los psicólogos que más tarde trabajaron con Julian, Elias fue descrito como un resorte comprimido, un hombre que dedicaba cada minuto de su cautiverio a buscar una debilidad en el sistema del amo. La hondonada donde se encontraba el campamento estaba rodeada de obstáculos naturales, pero la principal amenaza eran los dos grandes perros mestizos que Wyatt usaba para la vigilancia y la caza. Estos perros, según Julian, estaban entrenados para reaccionar a cualquier movimiento fuera de las chozas por la noche. Sin embargo, el 18 de agosto de 2014, aproximadamente a las 12:00 de la mañana, Elias decidió actuar. Según la reconstrucción de los eventos que Julian dio al detective Carter, esa noche había una densa niebla sobre Silver Gulch. El aire estaba tan húmedo que gotas de condensación golpeaban continuamente el techo del granero, donde los chicos estaban encerrados. Durante varias semanas, Elias había estado afilando en secreto un borde afilado en un trozo de placa de metal robado. Julian recordó que esa noche se despertó con unos sonidos rítmicos y silenciosos. Era Elias cortando la gruesa cuerda con la que sus manos estaban atadas por la noche para evitar el escape. El testimonio de la víctima reveló que Elias no planeaba escapar solo. Le susurró a sus amigos que intentaría encontrar un arma o neutralizar a Wyatt, pero la cojera de Leo hacía imposible un escape colectivo a través del bosque. A las 2:45, la cuerda finalmente cedió. Elias pudo escapar silenciosamente a través de una grieta en la pared trasera del granero, que había estado abriendo a la fuerza durante meses. Lo último que Julian recordó fue la mirada decidida de su amigo y la corriente de aire frío que entraba por la abertura. Los siguientes 40 minutos estuvieron llenos de un silencio inquietante, interrumpido solo por el susurro de los árboles. A las 3:30 de la mañana, sin embargo, la situación cambió drásticamente. Julian y Leo, sentados en la oscuridad, escucharon los ladridos agudos y fuertes de los perros que venían de la ladera este de la hondonada. Esto significaba que Elias había sido descubierto. Los ladridos se adentraron rápidamente en la espesura, convirtiéndose en un aullido ronco. Los perros habían detectado el rastro. Según el testigo, la persecución duró unos 20 minutos. Los chicos en el granero escucharon a Wyatt gritando órdenes a los perros. Luego, en lo profundo de la espesura, a unos 450 metros del campamento, sonó un solo disparo seco y corto. Julian describió el sonido como un punto final a una oración. Después de él, el bosque cayó en un silencio absoluto y antinatural. Sin ladridos, sin voces, solo el sonido del viento en los abetos. Julian y Leo pasaron el resto de la noche en un estado de terror paralizante. No intercambiaron una sola palabra, temiendo que el amo estuviera justo afuera de la puerta. Solo a las 6:15 de la mañana escucharon pasos pesados. El cerrojo de la puerta del granero se echó hacia atrás y Thomas Wyatt apareció en el umbral. Su ropa de camuflaje estaba húmeda de rocío y manchada de barro fresco.
Según Julián, el hombre actuaba como si hubiera regresado de una rutina de caza. En su mano derecha, sostenía una mochila azul, la misma con la que Elias Townsend había ido de excursión un año antes. Wyatt arrojó la mochila a los pies de Julián y Leo. El objeto cayó al suelo con un sonido pesado. El hombre miró tranquilamente a los dos chicos restantes y pronunció una frase que quedaría grabada para siempre en su memoria. Él ya no está trabajando. Ahora ustedes harán su carga de trabajo todos los días, sin excepciones. Este momento fue un punto de inflexión para la moral de los prisioneros. El descubrimiento de la mochila de Elias fue una señal inequívoca. Su amigo más valiente ya no estaba entre los vivos. La esperanza de que alguien pudiera escapar y traer ayuda se desvaneció con el eco de ese disparo nocturno. Wyatt les había demostrado su poder absoluto sobre la vida y la muerte en este bosque. Un examen forense realizado 2 años después indicó que la ausencia de una mochila en el lugar de los restos de Elias en septiembre de 2016 confirmó la teoría de que el asesino se había llevado las pertenencias de la víctima como trofeo o como medio de intimidación. Para Julián y Leo, los siguientes 2 años se convirtieron en una ejecución mecánica de las órdenes de su amo. Trabajaron para demoler, talar árboles y erigir nuevos edificios que no les pertenecían. Cualquier conversación sobre escapar cesó. El miedo a los perros y a la puntería infalible de Wyatt se convirtió en su única realidad. El Silver Gulch finalmente se tragó sus personalidades, dejando solo las sombras de 2 jóvenes que ya no miraban al cielo, sino solo a sus propios pies. Miedo a dar un solo paso en falso. Septiembre de 2016, en Alaska, fue el momento en que la naturaleza comenzó su rápida transición al invierno. La temperatura bajó a 1.6 de Greenhouse por la noche, y las horas de luz se acortaron inexorablemente. Fue durante este periodo, el 15 de septiembre de 2016, cuando ocurrió un cambio en la rutina de Thomas Wyatt que abrió una única ventana de oportunidad para los prisioneros. Según hallazgos posteriores de la investigación basados en las entradas encontradas en el diario de Wyatt, sintió una necesidad urgente de reponer los suministros de sal y combustible para el generador almacenados en su escondite camuflado a 8 kilómetros de la carretera principal. Wyatt salió del campamento a las 7 de la mañana. Julian Ross recordó en su testimonio al detective Carter que el amo estaba inusualmente silencioso esa mañana. Había revisado personalmente los cerrojos de la pesada puerta de madera del cobertizo donde se alojaban los chicos y no les había dejado agua para el día, lo cual era su práctica habitual durante ausencias cortas. Según Julián, el sonido de los pasos de Wyatt alejándose hacia la ladera este fue acompañado por el suave gemido de los perros. El dueño se había llevado a los perros con él para cazar de camino al escondite. Este fue un detalle crítico. Por primera vez en mucho tiempo, la hondonada quedó sin seguridad activa. Julián y Leo pasaron unas 4 horas en silencio, escuchando cada sonido en el bosque. Aproximadamente a las 11:00 de la mañana, Julián comenzó a actuar. El expediente del caso establece que la herramienta del rescate fue un pequeño trozo de chapa de hierro oxidada que Julián había roto en secreto de un viejo aserradero 3 semanas antes y mantenido oculto bajo su lecho de paja. Este fragmento de metal de unos 25 centímetros de largo tenía un borde afilado y dentado. Durante las siguientes 3 horas, Julián aflojó metódicamente los sujetadores del enorme candado desde el interior de la puerta. Debido a que el edificio estaba construido con tablas de pino sin tratar, la humedad ablandó la madera. Julián raspó la madera alrededor de los tornillos que sujetaban el soporte de metal centímetro a centímetro. Según el testimonio del chico, sus dedos estaban raspados hasta sangrar, y cada sonido de metal golpeando la madera le parecía un trueno que podría haber atraído la atención de Wyatt si éste hubiera regresado de repente. A las 14:45, el soporte finalmente cedió. La puerta se abrió con un fuerte crujido, dejando entrar el olor a agujas de pino frescas y aire frío de montaña. Sin embargo, en este momento, la alegría de la fuga se vio obstaculizada por la dura realidad. Leo Miller, cuya pierna se había soldado en un ángulo antinatural después de una lesión en el aserradero, intentó levantarse pero inmediatamente cayó de rodillas. Cualquier intento de moverse sin apoyo le causaba un dolor agudo. En el informe del interrogatorio de Julián, este episodio se describe como el momento emocionalmente más difícil de todo su cautiverio de 3 años.
Julián intentó levantar a su amigo, ofreciéndose a cargarlo en su espalda. Estaba listo para arrastrar a Leo a través de la espesura a pesar de su propio agotamiento. Sin embargo, Leo, mirando las empinadas laderas de la hondonada que tenían que superar, tomó una decisión fatal pero lúcida. Según Julián, Leo lo agarró por los hombros y mirándolo directamente a los ojos, pronunció las palabras que más tarde se convirtieron en clave para comprender el autosacrificio del chico. No lo lograrás conmigo. Ambos moriremos en estas montañas antes de ver la primera cabaña. Tienes que ir solo. Necesitas ser rápido. Ve y busca a alguien que pueda detenerlo. Julián recordó que lloró y se negó a irse. Pero Leo lo empujó hacia la salida, instándolo a no perder ni un minuto de luz del día. A las 15:15 del 15 de septiembre, Julián Ross cruzó la frontera de la hondonada. No sabía dónde estaba, pero recordaba que Wyatt siempre caminaba hacia el sol cuando regresaba de sus escondites. El chico decidió moverse en la dirección opuesta, evitando cualquier indicio de senderos o rastros de animales. Sabía que el amo era un excelente rastreador, y cualquier huella en el suelo húmedo podría ser una sentencia de muerte. Comenzó el agotador viaje de 48 horas a través de la naturaleza salvaje de Alaska. Julián caminó por el agua de los arroyos para despistar a los perros. Atravesó densos escombros y matorrales salvajes. El informe médico declaró más tarde que durante estos 2 días, el chico no había comido nada más que unos pocos puñados de bayas silvestres y apenas había dormido. Cada susurro de una rama le parecía el sonido del rifle de Wyatt siendo amartillado, y cada aullido del viento el ladrido de los perros de su amo. Los registros documentales indican que Julián viajó más de 19 kilómetros por terreno accidentado. Fue un camino de dolor físico y miedo paranoico. No se acercó a las carreteras hasta que estuvo seguro de que no se enfrentaba a otra de las trampas de su amo. Su mente estaba tan traumatizada que incluso cuando escuchó el distante rugido de los coches, se escondió en los densos helechos durante otras 3 horas, observando la carretera de Seward. Tenía miedo de que cada coche que pasara pudiera pertenecer a Wyatt o a alguien que trabajara para él. Fue solo al amanecer del 17 de septiembre, cuando sus fuerzas finalmente lo abandonaron y el frío se volvió insoportable, que Julián se aventuró a salir a la intemperie, vestido con harapos sucios, con los brazos cortados por ramas afiladas. Parecía un fantasma materializándose de la niebla matutina. Detrás de él quedaron 3 años de cautiverio, el cuerpo de Elías en Silver Gulch y el condenado Leo en el granero. Delante de él estaba la isla de luz de la gasolinera Frozen Road Fuel, a solo unos cientos de metros de distancia, la última distancia que lo separaba de la salvación y el comienzo del fin. Para Thomas Wyatt, su escape no fue solo un acto de supervivencia, fue una carrera desesperada contra el tiempo, donde el precio de cada minuto era la vida de un amigo, dejado esperando en la oscuridad del granero bajo la vigilancia de un hombre que no conocía la misericordia. El 17 de septiembre de 2016, a las 6:00 de la mañana, la sede de la Policía Estatal de Alaska, en Anchorage, se declaró en alerta máxima. La aparición de Julián Ross y su testimonio sobre el campamento de prisioneros existente obligaron a las autoridades a actuar de inmediato. Basándose en los puntos de referencia proporcionados por el joven exhausto, referencias a la cantera abandonada de Silver Gulch, la dirección del sol y fallas rocosas específicas, los analistas pudieron calcular las coordenadas aproximadas de la ubicación, que el propio secuestrador llamó la propiedad de Wyatt. La operación para eliminar la prisión forestal comenzó a las 8:15. Debido a la complejidad del terreno y la densidad del bosque, el uso de transporte terrestre se consideró poco práctico. El equipo SWAT de la Policía Estatal junto con 2 equipos de respuesta rápida de la Guardia Nacional volaron en 3 helicópteros Black Hawk. El informe del comandante de la operación, el capitán Robert Sterling, establece que la tarea principal era asegurar el efecto sorpresa, ya que existía un enorme riesgo de que Thomas Wyatt pudiera usar a Leo Miller como escudo humano o eliminar al último testigo antes de huir. Cuando los helicópteros sobrevolaron una hondonada oculta por una pared de abetos centenarios, los soldados de las fuerzas especiales hicieron un aterrizaje de cuerda justo en el centro del campamento. Según los participantes del asalto, el lugar parecía una fortaleza improvisada.
Las chozas estaban rodeadas por una capa adicional de redes de camuflaje y se colocaron trampas alrededor del perímetro. Alfileres de acero y cables trampa ocultos en el suelo conectados a ruidosos cascabeles de metal. Thomas Wyatt detectó la presencia policial incluso antes de que el primer soldado aterrizara. Según el informe de arresto, salió corriendo del edificio principal armado con un rifle de gran calibre. En lugar de abrir fuego contra los helicópteros, se lanzó a lo profundo del bosque, moviéndose con la velocidad de un hombre que conoce cada ruta en la zona. Se produjo una persecución corta pero intensa. Wyatt intentó llegar a la zona de Devil's Creek, pero la coordinación aérea permitió rodearlo. De manera simbólica e inquietante, la captura final tuvo lugar a las 9:40 de la mañana, en el borde de la misma cantera abandonada de Silver Gulch, donde puso fin a la vida de Elias Townsend 2 años antes. Mientras los oficiales del SWAT lo rodeaban, Wyatt se paró al borde del acantilado, con el cañón de su rifle en la barbilla. Sin embargo, después de 10 minutos de tensas negociaciones, arrojó el arma sobre las rocas y se rindió. Sus únicas palabras durante el arresto fueron: «Nunca limpiarán este bosque de mí». Mientras tanto, mientras un grupo detenía al asesino, otro se dirigió al cobertizo de madera que Julián había descrito. La puerta estaba bloqueada por un pesado tronco desde el exterior. Cuando los hombres derribaron el cerrojo, vieron una imagen que silenció incluso a los operativos experimentados. En la esquina, sobre una sucia estera de paja, estaba sentado Leo Miller. El hombre estaba tan exhausto que no podía levantarse solo. Sus ojos, acostumbrados a 3 años de semioscuridad, reaccionaron dolorosamente a la brillante luz del día. El informe médico declaró que en el momento de su rescate, Leo pesaba solo 43 kilogramos, y su pierna derecha, que se había soldado incorrectamente después de una fractura, estaba cubierta de profundas llagas. Fue llevado inmediatamente a un helicóptero para hospitalización de emergencia. Durante las siguientes 2 semanas, el área de la propiedad de Wyatt fue cerrada para investigaciones a gran escala. Lo que los expertos forenses descubrieron durante una búsqueda detallada de las chozas y el área circundante conmocionó a todo el país. En un sótano secreto debajo del piso del edificio principal, se encontraron cientos de objetos que no pertenecían a Wyatt ni a sus 3 amigos. Entre los hallazgos había viejas carteras, joyas de mujer, licencias de conducir y relojes de pulsera. La mayoría de estos objetos pertenecían a personas que habían desaparecido en los bosques de Alaska desde mediados de los años 90. La investigación reveló que Thomas Wyatt había estado viviendo en esta hondonada durante más de 25 años. Creó un sistema de autosuficiencia completa, secuestrando periódicamente a personas que accidentalmente tropezaban con su territorio. El expediente del caso número 912 establece que se descubrieron 3 fosas comunes más en el territorio del campamento, con restos pertenecientes a turistas que desaparecieron en 1998 y 2005. Wyatt no era solo un secuestrador, era un asesino en serie que convirtió una reserva estatal en su coto de caza. El juicio comenzó en marzo de 2017 en Anchorage. Thomas Wyatt se negó a tener la última palabra y permaneció absolutamente en silencio durante todo el proceso, mirando fijamente a un solo punto. Su defensa intentó apelar a trastornos mentales causados por un aislamiento prolongado, pero un examen psiquiátrico forense lo encontró completamente cuerdo. El juez declaró que las acciones del acusado demostraron un nivel excepcional de crueldad metódica y desprecio por la vida humana. El 15 de mayo de 2017, a las 14:20, se anunció el veredicto. Thomas Wyatt fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Elias Townsend, secuestro y detención ilegal. Mientras se leía el veredicto, los padres de Elias lloraban en la primera fila, sosteniendo una foto de su hijo tomada el día antes del ataque fatal. Hoy, años después de esos eventos, Julian Ross y Leo Miller continúan viviendo en Anchorage. Intentan volver a la normalidad, aunque las sombras de Silver Gulch nunca los abandonan por completo. Leo ha sido sometido a 6 complejas cirugías en su pierna, pero aún tiene que usar un bastón para caminar. Julián, quien inició su rescate, trabaja para una organización que ayuda a víctimas de crímenes violentos. Según amigos cercanos, ninguno de ellos ha vuelto a pisar el bosque. Evitan incluso los parques de la ciudad donde las copas de los árboles pueden bloquear la luz del sol.
El caso de los 3 chicos de Alaska fue un recordatorio de que el hombre sigue siendo el depredador más terrible en la naturaleza. Y el silencio del bosque de Resurrection Pass ocultó para siempre la parte de sus almas que dejaron atrás a la sombra de la propiedad de Wyatt, donde el tiempo se medía solo por el miedo y la voluntad del amo. El campamento de Silver Gulch fue completamente desmantelado y quemado por los guardabosques estatales por orden del Estado para que ni siquiera quedara rastro del lugar donde 3 jóvenes perdieron su juventud y a uno de sus mejores amigos. La historia de Elías, Leo y Julián no es solo una crónica de supervivencia en la naturaleza salvaje de Alaska. Es un sombrío recordatorio de que el peligro real en los bosques a menudo no proviene de animales salvajes, deslizamientos de tierra o hipotermia, sino de personas que han abandonado voluntariamente las leyes de la civilización. Los 3 años pasados en la hondonada de Thomas Wyatt dividieron para siempre las vidas de los 2 amigos en un antes y un después, dejándolos con un vacío en sus corazones por la pérdida de Elías, cuyo coraje finalmente se convirtió en el primer paso hacia su libertad compartida. Por favor, dale like si encontraste interesante esta investigación. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias documentales sobre desapariciones misteriosas. Escribe en los comentarios qué piensas sobre el autosacrificio de Leo. ¿Podrías hacer lo mismo? Gracias por ver. Cuídate y elige rutas seguras.